Un hombre desenvaina la espada sagrada del orco. Este acto legendario puso fin a la guerra del siglo. Hay una espada enterrada en el desierto que nadie debía encontrar. No porque estuviera oculta, ni porque el camino fuera peligroso, aunque lo fuera por caminos que no tenían nada que ver con bestias ni bandidos, sino porque la espada llevaba 100 años esperando, erguida en un altar de piedra en medio de un páramo que tanto humanos como orcos habían acordado, sin firmar jamás un tratado, fingir que no existía. Los orcos la llamaron Bratul. En la antigua lengua, antes de que las guerras dieran nuevos significados a palabras antiguas, el nombre significaba algo más cercano a la voz que recuerda. Los humanos, cuando hablaban de ella, lo cual hacían rara vez y siempre en voz baja, la llamaban la espada sagrada, como si nombrarla con un nombre sencillo y reverente la mantuviera a una distancia prudencial. No fue así. Esta es la historia de lo que sucedió cuando un hombre que no debía estar allí tocó una espada que no debía responder. Y cómo ese único momento, una mano, una espada, un aliento de luz púrpura en medio de un desierto ardiente, puso fin a una guerra que se había tragado 100 años y más vidas de las que nadie se había molestado en contar. Pero antes de llegar a la espada, necesitamos hablar del hombre. Y antes de hablar del hombre, necesitamos hablar de la guerra. De ver, la guerra no comenzó con odio. La mayoría de las guerras no lo hacen. Esta comenzó con un malentendido tan catastrófico, tan perfectamente sincronizado para destruir todo lo que tocaba, que los testigos sobrevivientes de ambos lados habían pasado un siglo tratando de convencerse de que debía haber sido intencional, porque la intencionalidad era más fácil de aceptar que la alternativa. La alternativa era que 100 años de derramamiento de sangre habían comenzado con una espada robada y una mentira que nadie tuvo el coraje de corregir. Pero esa parte viene después. Lo primero que necesitas saber es esto. Desde que alguien vivo puede recordar, el desierto de Ascum había sido una frontera. No una frontera dibujada en ningún mapa. Los mapas mentían y ambos bandos lo sabían. Pero una frontera comprendida en las entrañas, en la sangre, en el silencio particular que cae sobre los soldados cuando se dan cuenta de que han ido demasiado lejos. Al oeste, tierras humanas, granjas y pueblos comerciales, y un reino llamado Zephyr que había estado en guerra tanto tiempo que había olvidado por qué luchaba, solo que detenerse significaría admitir que el costo había sido demasiado alto. Al este, el territorio de los clanes Kororum. 5 grandes clanes orcos que compartían algo más raro que la alianza compartían el dolor. 100 años de lo suficientemente profundo como para ahogar entre ellos el desierto. Y en el desierto, de pie en un altar de piedra tallado con símbolos que ninguno de los dos bandos había hecho y ninguno de los dos podía leer. Wrath Thal. Cassian no había planeado estar en el desierto. Era, por su propia admisión, un soldado competente, no excepcional, no la clase de hombre sobre el que se escriben historias. Se había unido al ejército de Zephyr a los 17 años porque su hermano mayor, Varón, ya se había unido, y Cassian no había podido pensar en una buena razón para no hacerlo. Había sobrevivido 15 años de guerra intermitente gracias a su habilidad, genuina cautela y la suerte que acompaña a los hombres demasiado cansados para correr riesgos innecesarios. Varón no había tenido tanta suerte. Varón había sido el tipo de hombre del que se escribían historias, alto y risueño, con una valentía natural que hacía que otros quisieran seguirlo. Varón había muerto hacía 7 años en la batalla de la Cruz Roja. Después de eso, Cassian había seguido luchando, no por el rey ni por la patria. Luchó porque era la única vida que aún sabía vivir, porque detenerse era como admitir que Varón había muerto por algo que simplemente podía detenerse. La misión de exploración que terminó con el capturado fue el tipo de asignación que mete en problemas a soldados competentes, pero no excepcionales. 3 días al este de la guarnición fronteriza tras informes de movimiento orcos cerca del borde del desierto. Había llevado a 6 hombres. Había regresado sin ninguno, no porque hubieran muerto, sino porque se habían dispersado en el caos de la emboscada, y él había corrido en la dirección equivocada. Directo al desierto, directo a la captura, directo a las manos de 4 guerreros orcos que lo condujeron a las profundidades de Ascorum sin dirigirle la palabra, moviéndose a través del calor con la fluida facilidad de quienes habían crecido considerando las condiciones brutales como algo normal. Y entonces lo llevaron al altar y al orco que lo custodiaba. Presencia. La sensación de que el cuerpo que ocupaba ese espacio había sido construido para un mundo con más gravedad que el que la habitaba. Pelle verde floreza, profundo como musgo viejo en la sombra, más claro donde las cicatrices habían sanado en sus antebrazos como pálidas constelaciones. Su cabello era negro, recogido en una severa coleta sujeta con cuero oscuro. Sus ojos,
a posarse en él. Eran de un amarillo ámbar, el color de la luz del atardecer a través de cristal, brillantes y completamente ilegibles. Llevaba una armadura hecha para otra persona. El cuero era antiguo, de una calidad que ya no se fabricaba, oscurecido por el tiempo, el aceite y décadas de uso. Los detalles dorados de los hombros y los tirantes estaban desgastados por el roce repetido de las manos. Alguien había amado esta armadura durante mucho tiempo antes de que llegara a ella. Lo miró como quien mira un problema que no ha buscado. Humano, dijo, no una pregunta, no un insulto, solo una identificación. Orco, dijo él, porque estaba cansado y le dolían las muñecas, y al parecer, una parte de él había decidido que era un momento razonable para que su único rasgo de personalidad aflorara. Los 4 guerreros se tensaron. Ushino, una comisura de su boca se movió. No exactamente una sonrisa. Algo más parecido a reconocer que una respuesta la había sorprendido. ¿Por qué hay un soldado humano en el desierto sagrado? Dirección equivocada, dijo con sinceridad. Ella lo miró con esos ojos ámbar, y él tuvo la incómoda sensación de estar rojo. No eran sus palabras, sino lo que fuera que se escondiera debajo. Llévenlo al altar, les dijo a los guerreros. Él camina primero. El altar era más grande de lo que parecía desde lejos. De cerca, la piedra retenía la luz de forma diferente a la roca circundante, como si hubiera absorbido más luz a lo largo de los siglos y estuviera considerando devolverla. Las tallas discurrían en patrones concéntricos desde la base hasta la parte superior plana donde se alzaba la espada, cada línea precisa como un pensamiento. El aire alrededor de la hoja tenía la cualidad particular de lugares donde una misma verdad ha sido cierta durante tanto tiempo que la verdad se ha asentado en la tierra misma. Raffle era hermoso. No se lo esperaba. Largo y recto, un metal oscuro que no era oscuro por la oxidación, sino la oscuridad de algo trabajado con enorme destreza y luego dejado existir durante un siglo en el aire del desierto que preservaba todo lo que tocaba. A lo largo del canalón corrían marcas que coincidían con las tallas del altar, más finas que las que una mano humana podría haber hecho. «No lo toques», dijo Uso desde atrás. «No iba a hacerlo», dijo. Y entonces Bulra tropezó. Bulra tenía 16 años, lo que significaba que era enorme de cuerpo y aproximadamente 7 años en todo el cuerpo. Otra cosa, lo habían asignado a la retaguardia de la escolta porque User había aprendido, tras 3 meses de dolorosa experiencia, que poner a Bulra cerca del frente de cualquier cosa resultaba en complicaciones. No era torpe, simplemente le entusiasmaba existir. Tropezó con una roca común y corriente. Lo que ocurrió al tropezar fue que se tambaleó hacia Cassian, quien se tambaleó hacia el altar, y las manos atadas de Cassian se extendieron instintivamente para mantener el equilibrio y conectaron con la empuñadura de Raktul. La luz era púrpura, no púrpura como un moretón o una flor. Púrpura como el rayo es blanco, repentina y total, y perteneciente a una categoría de cosas que simplemente son, sin pedir permiso. Estalló de la hoja en una columna que se elevó directamente hacia el cielo del desierto. Y durante 3 segundos completos, el Ascarum tuvo su propio sol, y era del color de algo que había estado durmiendo durante 100 años, y al que acababan de decirle que era el momento. El sonido llegó después. Se sentía en el pecho en lugar de oírse con los oídos, como las campanas más grandes producen una nota que es más vibración que sonido. Se movía por el suelo en anillos a múltiples distancias. Los pájaros saltaron al aire simultáneamente, como si todos hubieran recibido la misma noticia alarmante. Entonces la luz se desvaneció y el silencio regresó. Cassian se miró las manos temblorosas. Usna se había quedado completamente inmóvil. Su mano derecha se había movido a su muñeca izquierda, a una tira de cuero envuelta allí, bajo la cual algo pequeño y metálico captaba el resplandor púrpura, y lo sujetó con el tipo de agarre que no era. Se aclara la garganta sobre el objeto. Era sobre la necesidad de algo sólido. ¿Qué? Dijo Bulra con una voz que se había debilitado para alguien de su tamaño. Acabo de hacerlo. Pasaron 3 días. En esos 3 días, Cassian aprendió varias cosas. Aprendió que las noches del desierto eran frías de una manera que los días del desierto no indicaban. La temperatura bajó con el sol y siguió bajando hasta que el aire adquirió la sequedad y la nitidez de la respiración a través de metal, y las estrellas sobre Azorum eran tan numerosas y brillantes que parecían pintadas, ordenadas en lugar de dispersas. Aprendió que dormía menos que nadie que hubiera conocido. Se despertaba de madrugada y ella estaba de pie cerca del altar, sin tocarlo, simplemente de pie cerca de él,
Como la gente se para cerca de las cosas que les han hecho daño, demasiado cerca para sentirse cómodo, demasiado cerca para apartar la mirada. Aprendió que Volra hacía un promedio de 47 preguntas al día. ¿Duele cuando los humanos lloran?, preguntó Volra la segunda mañana. Las lágrimas de los orcos son pesadas. Duele salir. No duele, dijo Cassian. Entonces, ¿por qué no lo haces más? Cassian no tenía una buena respuesta para eso. Al tercer día, Mirk llegó. Salió del resplandor oriental de calor en el horizonte con la calma decidida de quien sabía que terminaría allí y se lo había tomado con calma. Era pequeña para ser una orca, anciana como ciertas cosas lo son, no disminuidas por la edad, sino destiladas por ella. Su ojo derecho estaba nublado, medio cerrado. Su ojo izquierdo era blanco, no el blanco de la ceguera, sino un blanco liso y pulido, de color del hueso desgastado por el río, encajado en la cuenca como si hubiera crecido allí. Caminaba descalza por el desierto. Las plantas de sus pies, al pisar, no emitían ningún sonido. Se detuvo frente a Cassian y lo miró un largo rato. Luego dijo: «Has estado cargando con algo que no te pertenece». «La espada me tocó», dijo. «No la toqué. No me refería a eso». Inclinó la cabeza. «¿Qué fue lo último que te dijo tu hermano?» El silencio que siguió fue pesado. Un peso real. De esos que oprimen el pecho. Cassian no había hablado de varón con nadie en mucho tiempo. Había reflexionado sobre esas palabras, como uno aprende a caminar entre muebles en la oscuridad, sintiendo su presencia solo cuando se golpea el dedo del pie. «Me dijo que me fuera a casa», dijo Cassian finalmente. La mañana antes de la batalla, dijo que la guerra terminaría tarde o temprano, que debería pensar en lo que quería hacer después. Mirka sintió como si esto confirmara algo que ya sabía. «¿Y ahora?», preguntó. «Él no ha vuelto. Así que ahora no pienso en el después». Detrás de Mirk, User había salido de la tienda. Su mano estaba de nuevo en su muñeca izquierda, con los dedos apretados contra la encuadernación de cuero. «Muéstrale», dijo Mirk. Veimsa cruzó la distancia que los separaba, 12 pasos en un suelo que parecía requerir esfuerzo, y se detuvo frente a él, tan cerca que tuvo que levantar la vista ligeramente. Desenrolló el cuero de su muñeca izquierda. El fragmento medía aproximadamente 3 dedos de ancho y era demasiado largo. Un fragmento de metal oscuro con un borde recto y otro irregular, donde se había desprendido de algo más grande. Colgaba de una fina cuerda de tendón retorcido, usada contra la piel durante tanto tiempo que la cuerda había dejado una pálida huella en el verde de su muñeca. Incluso desde esa distancia, Cassian podía sentirlo. La misma resonancia baja que producía el altar, pero más silenciosa. Una nota en el límite de la audición. «Mi padre usó esto hasta el día de su muerte», dijo Sna. Su voz era plana, controlada, como quien ha practicado el control durante tanto tiempo. El esfuerzo se ha vuelto invisible, pero no lo suficientemente invisible. Me dijo que era un trozo de Rakul, que se había desprendido de la espada durante la batalla de hace 100 años, que nuestro clan lo había conservado porque los chamanes decían que era importante. Que un día... Se detuvo. «¿Qué?», preguntó Cassian. «Algún día volvería a encajar donde estaba». Miró el fragmento, no a él. Él creía haber muerto creyendo que la guerra terminaría en vida. Estaba equivocado. ¿Cómo murió? Sus ojos ambas se posaron en su rostro. Medición lenta. «La batalla de la Cruz Roja», dijo. 7 años atrás. El sonido que hizo el desierto en ese momento no fue nada. Silencio total. El que llega cuando el mundo comprende que algo significativo acaba de decirse y le da espacio. «Mi hermano murió allí», dijo Cassian. Esa mañana, lo miró y no dijo nada. Tenía la mandíbula apretada. El fragmento se movió ligeramente en el aire caliente del desierto, reflejando la luz como los pedazos de cosas rotas. Totalmente, honestamente, sin intentar parecer otra cosa que lo que eran. «¿Se mataron?», preguntó. «No lo sé», dijo ella. «Solo sé que no regresó». Dijo: «Lo siento». Ella no respondió durante un largo momento. Entonces se temblaron las manos al tocar la espada. Sí, temblaban ahora. Bajó la mirada. «Lo hicieron». «Lo sé», dijo. Mirk les dijo la verdad. En la 5ª noche. Había pasado 2 días haciendo preparativos que no explicó y que ni Cassian ni Usa, ni especialmente Volrak, quien había intentado preguntar sobre ellos 14 veces, fueron invitados a comprender. Quemó algo en la base del altar que olía a cedro y cobre viejo, y algo debajo de ambos que no tenía nombre que conociera.
Habló a la espada en la antigua lengua orca, larga y baja, con el tono de quien cumple una obligación que lleva tiempo posponiendo. En la quinta noche, se sentó entre ellos junto al fuego y les contó lo que realmente decía la profecía, no lo que había sido traducida, no la versión transmitida de generación en generación de chamanes a través de un siglo de repetición entrecortada por susurros. El original, el grabado en la base del altar con marcas que ninguno de los dos bandos podía leer porque ninguno de los dos había hablado la lengua original durante generaciones. Mirk sí podía leerlo. Lo había podido durante 40 años. Lo mantuviste en secreto, dijo Usna. Su voz era muy baja. El tipo de silencio que es más fuerte que un grito. Tenía miedo, dijo Mirk. Simplemente, lo que veo y lo que me atrevo a decir no siempre han sido lo mismo. Soy lo suficientemente mayor para admitirlo. ¿Qué dice? Preguntó Cassian. Mirt miró el fuego. Las llamas se movían por su rostro, iluminando el ojo blanco como el hueso desde ángulos extraños, por lo que ocasionalmente parecía reflejar cosas que no existían. La profecía nunca fue sobre la espada, dijo. Bratu no es un arma de guerra. Nunca fue concebida para ser blandida en batalla. Las tallas dicen que es una espada del fin, no de enemigos, sino de conflicto. Responde a quien está dispuesto a deponerla. Hizo una pausa. Todos los guerreros que la precedieron intentaron reclamarla. La espada sabía que metal recuerda la intención incluso cuando las manos no. Miró a Cassian. No viniste a tomarla. No viniste por ella en absoluto. Tus manos la alcanzaron porque estabas cayendo. Porque tenías miedo. Porque necesitabas algo a lo que aferrarte. Se giró hacia la espada, despertada por eso, no por fuerza, sino por honestidad. El fuego crepitó. Una ave nocturna emitió un sonido como si algo se desgarrara suavemente. ¿Qué tiene que hacer quien la despierta?, preguntó Usna. Él debía alzarlo delante de ambos ejércitos, de cada guerrero de los clanes Corum y de cada soldado de Azebel. Debía alzarlo, y entonces Mirk se detuvo. ¿Y luego qué?, preguntó Cassian. Entonces debe devolverlo. El silencio que siguió tenía la cualidad de algo que llega, como el clima, presentable antes de ser visible. En ese silencio, comprendió lo que se le pedía. Un hombre humano, un soldado de Azebel, de pie frente a cada guerrero orco que había pasado un siglo tratándolos de su especie como enemigos, sosteniendo su objeto más sagrado y eligiendo no en un momento de batalla o desesperación, sino deliberadamente a la vista de todos, devolverlo. Pensarán que es una trampa, dijo. Sí, dijo Mirik. Mi propia gente también pensará que he perdido la cabeza. Sí, alguien probablemente intentará matarme. Casi con toda seguridad. Sí, hizo una pausa. La pregunta no es si será difícil. La pregunta es si entiendes lo que se te pide hacer y si estás dispuesto a hacerlo. Cassian miró fijamente el fuego. ¿Por qué yo?, dijo, de entre todos los humanos vivos. ¿Por qué? Porque Mirk dijo, eres un hombre que ha estado luchando durante 7 años sin saber por qué, y ese es un hombre que está listo para parar. Bounty no respondió esa noche. Se tumbó en su saco de dormir en el frío del desierto, mirando las estrellas y pensando en Varón, quien le había dicho que pensara en el futuro. Pensó en su rostro cuando ella dijo, solo sé que no regresó. El mismo rostro que veía en las superficies metálicas al afeitarse. El rostro de alguien que llevaba algo demasiado pesado durante demasiado tiempo, que había dejado de notar el peso, porque éste se había vuelto indistinguible de sí mismo. Pensó en el fragmento en su muñeca, y en un hombre que había muerto cargando un trozo roto de algo, creyendo que algún día volvería a encajar en su lugar. En si creer eso había hecho que la muerte fuera más difícil o más fácil. En algún momento, entre la hora más fría de la noche y el primer indicio gris del amanecer, Usa apareció y se sentó a su lado, ni cerca, ni lejos. Como uno se sienta cerca de alguien cuando no está seguro de la bienvenida, pero ha decidido intentarlo de todos modos. No hablaron durante un rato. No puedo obligarte a hacer esto, dijo finalmente. Lo sé. Mirk dice que la profecía requiere elección, que si lo hace sin querer, no significará nada. Una pausa. No sé si creo todo lo que dice Mirik. Ha tenido razón en casi todo hasta ahora. Mantuvo la verdad durante 40 años. Dijo que tenía miedo. La miró de perfil, la marcada línea de su mandíbula, el único colmillo pequeño visible en la comisura de sus labios, el fragmento en su muñeca donde el cuero se había movido. ¿Nunca has tenido miedo de una verdad el tiempo suficiente para callarla? Una larga pausa. Sí, dijo ella. ¿Qué verdad?
Guardó silencio el tiempo suficiente para que pensara que no respondería. El desierto que los rodeaba estaba en silencio. Todos los sonidos de la noche se habían calmado. Los del día aún no habían comenzado. Una breve ventana de silencio que parecía intencionada, que la guerra debería haber terminado antes de que yo naciera, dijo al fin que cada año que continuaba era una elección, no una inevitabilidad, que mi padre no murió por algo necesario. Su mano encontró el fragmento sin que ella lo mirara, que su muerte era una de una serie de muertes que ninguna de ellas tenía que ocurrir. Cash guardó silencio. Mi hermano me dijo que volviera a casa. Dijo. Le dije que ya no sabía qué significaba eso. Él dijo, el hogar no es un lugar que tienes, es un lugar que creas. Miró al cielo, donde las estrellas empezaban a perder terreno ante el gris que se avecinaba. Nunca entendía a qué se refería. Creo que estoy empezando a entenderlo. A Shlomo. Él le devolvió la mirada. En la oscuridad previa al amanecer, sus ojos eran menos ámbar, más simplemente brillantes. Dos luces en un rostro verde que estaba exhausto e inseguro, y haciendo todo lo posible por no serlo tampoco. Si haces esto, dijo, estaré contigo frente a ambos ejércitos. Pase lo que pase. Te llamarán traidor, dijo él. Te llamarán peor. La comisura de su boca se movió. No era una sonrisa, pero casi. La prima de uno. Soy la guardiana del altar. Si digo que la profecía se cumple, mis clanes tendrán que escucharme tarde o temprano. ¿Y el honor de tu padre? Preguntó. Ella miró el fragmento. Mi padre pasó 30 años cargando con un trozo roto de algo, dijo, esperando el día en que volviera a encajar. Tal vez honrarlo significa terminar lo que estaba esperando. El hijo comenzó a llegar tímidamente. La invocación de ambos ejércitos tardaron 2 semanas. Mirk envió mensajeros en ambas direcciones. Vol cabalgó hacia el este, con más fuerza que Cassian había visto a nadie cabalgar. Usner envió 2 guerreros al oeste con un prisionero liberado como prueba de que los orcos preferían hablar en lugar de atacar. Esas 2 semanas, Cassian y User vivieron en el altar y hablaron como quien habla cuando no hay nada útil que hacer. Y la alternativa es un silencio que empieza a resultar demasiado pesado. Él le habló de varón, no de la batalla, sino de antes, de un niño 7 años mayor que le había enseñado a montar y a reír con tanta facilidad que parecía un recurso natural. De una mañana de invierno, cuando se perdieron en el bosque, y Varón le contó historias durante todo el camino a casa, para que Cassian estuviera demasiado interesado como para tener miedo. Ella le habló de su padre, un cacique que pasaba las tardes tallando pequeños animales de madera para los niños del clan, un hombre que creía en la profecía porque había decidido que el mundo en el que vivía no podía ser el mundo que estaba destinado a existir, y por eso creería en algo mejor hasta que llegó. Lo extraño de maneras que ya